legisladores acaba de aprobar el paquete fiscal para este ejercicio 2016. Una de las grandes virtudes que tiene este paquete es que se mantiene la palabra empeñada del secretario de Hacienda. No hay más incrementos a los impuestos, no hay nuevos impuestos. Yo creo que es una de las grandes bondades que tiene este paquete fiscal para el ejercicio 2016. Sin embargo, pues es evidente que uno de los temas preocupantes para nosotros como asesores de empresarios y más a la parte empresarial, lo que le preocupa mucho es la parte del crecimiento económico y generación de empleo. Es evidente que no tenemos esta injerencia dentro de lo que es el paquete fiscal en la parte de promoción económica y promoción de nuevas fuentes de empleo. Sin embargo, bueno, yo creo que la tarea que hizo hoy el Ejecutivo Federal a través de las diferentes modificaciones que mandan el paquete fiscal son bondadosas para los contribuyentes y los empresarios. Hay buenas noticias para ellos, hay algunos temas importantes que dan reversa a la reforma fiscal del ejercicio 2014, por lo cual obviamente está aceptando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las decisiones que ellos tomaron en 2014 no dieron los resultados esperados. Uno de los temas o algunos de los temas importantes que tenemos dentro de este paquete fiscal es la parte de deducciones personales que nosotros tenemos como personas físicas. Uno de los grandes lamentos que nosotros tuvimos era el acotamiento que hizo la reforma fiscal 2014 en la reducción o el límite que nosotros traemos ya para deducciones personales que hasta el 31 de diciembre del 2013 no teníamos. ¿Qué significa esto? Que es, si yo como persona física, en el caso de profesionista o cualquier otro, estoy o fui sometido a una cirugía mayor y no tengo la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social o ISSSTE y me veo obligado a pagar de mis recursos la cantidad de $1,000,000 de pesos hasta el 31 de diciembre del 2013, ese $1,000,000 de pesos que yo estaba erogando por concepto de gastos médicos lo podía deducir al final de mi base para poder determinar ahora sí el impuesto correspondiente. Cuando entra la reforma 2014, esto a nosotros nos lo limita a lo que sería 3 salarios mínimos o lo que sería el 10% topado de los ingresos acumulables. ¿Qué significaba esto? Significaba una gran problemática, sobre todo en el caso de suponiendo de que yo era un contribuyente que había tenido ingresos por $1,000,000 de pesos y que por azares del destino mi cirugía era por el mismo $1,000,000 de pesos que yo estaba erogando. Mi límite en la parte de la deducción estaba a los $100,000 pesos, por lo tanto tenía una base de $900,000 pesos sobre la cual tenía que determinar un impuesto sobre la renta cuando ya no tenía un dinero yo para hacerle frente a esta parte del impuesto. No se resuelve en su totalidad, sin embargo, bueno, el incremento que hoy tenemos ya es a lo que sería de 4 a 5 salarios mínimos y el límite del 10 al 15%. Entonces, al final de cuentas viene a ayudar un poco lo que sería esa parte de deducción, pero bueno, no la resuelve en su totalidad. Creo que aquí la autoridad tendrá que ser todavía un poco más para poder solventar este tipo de situaciones. En el caso en particular de los ahorradores, se sigue manteniendo lo que sería una retención que en lugar de ser del 0.53% se reduce al 0.50%, ¿no? Algo que todavía seguimos viendo nosotros injusto, sobre todo considerando que en la parte de los ahorradores el interés real sigue siendo un interés negativo comparado con lo que pagan los bancos con el índice inflacionario que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, todavía la generación de intereses te están efectuando una retención cuando tu dinero vale menos estando dentro de lo que sería invertido en la parte de los bancos. Y obviamente es algo injusto, sin embargo, pues esa retención tiene un pequeño beneficio en el momento de reducir la parte de la tasa. Uno de los temas que son importantes para la parte empresarial y que pugnábamos nosotros porque regresara es la parte de la deducción inmediata de inversiones. Es un tema que siempre ha sido clamado, sobre todo en la parte de la generación de inversión, que nosotros es importante como país generar ese tipo de inversiones y ese tipo de incentivos que hoy se da a través del regreso de la deducción inmediata. Yo creo que es un tema sumamente importante. No tenemos todavía abierto como lo teníamos todavía hasta el 31 de diciembre de 2013, sin embargo, pues el tema importante es que todas aquellas empresas que tengan ingresos menores a los 100 millones de pesos, pues van a ser candidatos a poder deducir de manera inmediata
todo lo que se invierta en equipos, en planta, en la parte de activo fijo, ¿no? Yo creo que es un tema importante que al final de cuentas tendrá que tener algún impacto positivo, sobre todo en el tema de nuevas inversiones dentro de lo que serían las empresas. Y un tema, la verdad, que sigue todavía quedando de ver la autoridad también es en el tema de la deducción de automóviles. Es otro de los temas que la autoridad sigue todavía reacia. El límite que teníamos nosotros hasta el 31 de diciembre de 2015, que va a ser este año, va a ser de 130,000 pesos. A partir del próximo año, la media buena noticia es de que sube a 175,000 pesos. Sin embargo, hablando de automóviles nuevos, en la parte empresarial, pues obviamente es un monto que se sigue quedando corto considerando los precios de mercado que tenemos hoy en día, ¿no? El vehículo más económico, hablando de compra de autos nuevos en agencia, estamos hablando que no baja de los 230, 250,000 pesos, ¿no? Entonces es evidente que este monto sigue quedando corto todavía. La parte empresarial ha pugnado por incrementarlo al menos a los 300,000 pesos. Sin embargo, fue un tema que no procedió, ¿no? Realmente la parte de la ayuda que da el gobierno federal sigue quedando corta al subirlo a los 175,000 pesos. Un tema importante que viene y que se deriva de toda la reforma energética que nosotros tenemos es el tema del impuesto especial sobre producción y servicio en el tema de las gasolinas. El IEPS que nosotros teníamos hasta el 31 de diciembre del 2014 en el tema de gasolinas era un tema de un IEPS variable de acuerdo a un factor mensual que publicaba el gobierno federal. Sin embargo, a partir del próximo ejercicio, este IEPS se convierte en un IEPS fijo. Es decir, ya no va a variar y ya vamos a saber cuál va a ser el IEPS exactamente que nosotros vamos a tener durante todo el ejercicio del 2016 en adelante. Esto sobre un tema de competitividad, ya que se empiezan o se espera tener ya las primeras gasolineras que no dependen o vienen derivados de lo que sería de petróleos mexicanos. Entonces, sobre un tema de competitividad, se convierte en un IEPS fijo, ¿no? Y pues obviamente el tema importante para la parte de la reactivación económica en el tema inmobiliario es el que traíamos nosotros a partir de la reforma de 2014, el quitar la exención que nosotros teníamos de la venta de casa-habitación. Regresa a partir del 2016 con una pequeña modificación que es, nosotros antes de la reforma 2014 traíamos la limitante que no hubiésemos enajenado casa-habitación en los últimos 5 años. Regresa ahorita, la bajan a lo que sería 3 años de límite que nosotros tenemos para no haber enajenado una casa-habitación. Yo creo que es un tema importante que va a tener un impacto importante en la generación de economía, sobre todo en el tema inmobiliario. Entonces yo creo que es uno de los temas importantes en la parte de este paquete económico 2016. Sin embargo, pues obviamente sabemos que las medidas que toma o ha tomado la autoridad en este paquete económico se sigue quedando todavía corto de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como país. Es evidente que tenemos demasiadas excepciones todavía en la parte de impuestos. Es evidente que la base de contribuyentes sigue siendo muy pequeña, los que pagan comparada contra los que dejan de pagar en nuestro país. Se tiene que hacer mucho más en el tema de buscar a todos aquellos evasores de impuestos, en el tema de quien está percibiendo un ingreso y no está pagando, no está contribuyendo de acuerdo a lo estipulado por nuestra Constitución. Y un tema que es importante y que debe de analizarse dentro de lo que es el corto o mediano plazo en nuestro país es el de bajar la tasa de impuestos, la tasa de los impuestos directos. En tema de competitividad de país es algo que se ha visto y se ha estado platicando, en donde la economía o la parte de la política fiscal debe redireccionarse a lo que serían los impuestos indirectos. Un incremento a la tasa del IVA o un IVA generalizado que nosotros debemos de tener sin excepciones y poder bajar lo que sería la tasa a los impuestos directos para poder ser un país atractivo en lo que sería la inversión y competir a nivel internacional. Seguimos todavía en la espera de lo que sería la reforma fiscal que tanto hemos esperado. Es evidente que este sexenio se complica un poco más para poder cumplir con esas expectativas. Sin embargo, yo creo que no podemos perder la esperanza de ello, ¿no? Es evidente que necesitamos nosotros como país ir hacia ese tipo de escenario que nos permitan a nosotros tener una economía mucho más sana y obviamente un mejor presupuesto y un presupuesto mejor ejercido también de parte de lo que sería el gobierno federal.